Hola, buenos días. Comenzamos con la clase de teoría general del proceso. Vamos a dar lo que hoy viene siendo la unidad de unidad procesal. Esto en la unidad procesal podemos decir que viene siendo o que se da cuando podemos decir que es un principio clave en la teoría general del proceso. Y que este principio establece lo que por el proceso judicial no puede ser dividido de manera arbitraria y debe de ser entendido como un sistema único e interrelacionado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que viene siendo o lo que se da dentro del proceso de las acciones jurídicas se rige a través de lo que vienen siendo poderes. Estos poderes constituyen a un estándar, por así decirlo, jurisdiccional, que pues en conjunto hacen lo que viene siendo la validación de nuestros derechos y obligaciones, si queremos actuar de una manera legal. Es muy importante siempre tener en cuenta que dependiendo de lo que vienen siendo los estatutos o las cuestiones, se va a dividir esta o se va a dar el seguimiento a su proceso. O sea, sabemos que existe el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Dependiendo de lo que viene siendo el estatuto que marca estos parámetros, se va a dar o se va a emitir lo que viene siendo el uso de esto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el órgano, o más bien los órganos que van a llevar a cabo nuestra acción jurídica, se rigen por lo que viene siendo el poder en realidad. Pero esta acción o esta cuestión es muy variable, ya que pues podemos saber o se puede estimar que a pesar de lo que muchas veces tenemos, este, estipulado ante la ley, puede haber ciertas características o ciertos parámetros especiales que hagan que estas cuestiones se rijan de otras maneras diferentes. Y por ende, o por así decirlo, por ciertos cuestionamientos, podemos decir o podemos estipular que la ley en sí siempre va a estar protegiendo lo que vienen siendo y salvaguardando nuestros derechos. Este tipo de poderes o este tipo de cuestiones se dio para pues salvaguardar lo que viene siendo nuestro poderío, por así decirlo. O sea, no vamos a tener solamente lo que vienen siendo estos parámetros, pues para tenerlos ahí de adorno. No, se tienen que cumplir y se tienen que hacer estatutos legales. Eh, es fundamental comprender cómo las diferencias entre procesales deben de estar conectadas entre sí, para garantizar lo que viene siendo la coherencia, la justicia y la eficiencia del proceso judicial, que es uno de los principales factores en todo esto. O sea, la eficiencia o la eficacia que se debe de dar es de una suma índole importancia. ¿Por qué de una importancia o de una cuestión muy sumaria en todo esto? La cuestión del por qué se debe dar una cuestión, por así decirlo, de una índole muy importante o de un parámetro que nos ayude a, pues, a estipular todo esto o a tener en cuenta este tipo de alegatorias, es porque, este, lo que trata de hacer la ley es darnos un proceso justo siempre. O sea, a pesar de que podamos decir o se puede estipular que estos parámetros, estén, este, por así decirlo, diferenciados o que estén descentralizados en diferentes órganos jurisdiccionales, no quiere decir que la ley va a sumar o va a hacer más hincapié en uno que otro. No, no, al contrario. La ley, a pesar de que existen estos tres poderes, ninguno pesa más que otro. Los tres en sí son de la misma manera regulatoria, solamente lo que abarca es que entre ellos mismos se regulan. O sea, el poder legislativo es regido por el poder ejecutivo, y el poder ejecutivo por así decirlo, eh, llevado de la mano del poder judicial. ¿Por qué
llevado a la mano del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que acata las órdenes. El Poder Ejecutivo es el que dicta, que da propagación a estas mismas. Y el Poder Legislativo es el que promueve la ley, o sea, el que hace que la ley cambie o se emita. Pero va también mucho la mano del Poder Ejecutivo que le pide a las nuevas leyes que pues se aprobaron y se van a poner en funcionamiento les dé una, por así decirlo, patrocinio para que pues esté siendo circulado la nueva jurisdicción que se va a tomar. Entonces, aquí podemos ver que el que tú emites las leyes o el que tú ejecutes las leyes, y o el que hagas que la ley se circule o se emita, por así decirlo, no quiere decir que tengan más fundamento uno que otro. Al contrario, o sea, los tres se están rigiendo o se están haciendo valer a través de estas, pues, indagatorias y que pues es muy importante simplemente pues por el mero hecho de que a veces carecemos, por así decirlo, de ciertas partitudes en todo esto. O sea, que muchas veces también lo que pasa con esto es que estas cuestiones o estos regulamientos por así decirlo, se autoritan entre sí. O sea, que a pesar de que pues uno no tiene que contradecir al otro, por así decirlo, sino al contrario, apoyarse entre los tres y estar dando fe a lo que dice el otro, es muy posible que a veces haya ciertas desconformidades, por así decirlo, y estas desconformidades hagan que los estatutos o las cuestiones eh, suban dentro de estos mismos márgenes y que pues es muy importante también siempre tener en cuenta que pues cada uno, a pesar de que son diferentes órganos, en realidad están componiendo a un solo mismo parámetro y que pues esto es muy importante en esta índole porque pues sabemos que existen también los órganos que son desconcentrados, o sea que a pesar de ellos no dependen de ciertas legislaciones. La unidad procesal es una de las piedras angulares de la teoría general del proceso. Este concepto asegura el juicio que se desarrolle de manera coherente desde su inicio hasta su resolución final. Su aplicación permite lo que viene siendo los actos procesales que se interrelacionan entre sí, asegurando que todas las decisiones y partes del proceso estén en armonía. ¿Y quiere decir esto? Que este paso es por así decirlo, el organizador de todo lo que viene siendo el proceso. O sea, es el que mantiene el orden, es el que pide que se guarde lo que viene siendo plazos, tiempos. ¿Qué más podemos decir? Que se regula ante la ley eficazmente, que los órganos den respuesta rápida, que a pesar de que muchas de las veces, o sea, por así decirlo, no se tienen o no se hacen ciertos parámetros, estos den inicio o por así decirlo, se den llevados a cabo por estos estatutos y que pues también es muy importante el saber conllevar todo esto. O sea, no nada más es regula las cuestiones, es regúlalas con un carácter prioritario en cuanto a la ley y secundariamente con un carácter de justicia para lo que viene siendo la persona que va a incautar estas cuestiones. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque muchas veces uno piensa que por ejemplo, la unidad procesal, se dé de una manera muy fácil, por así decirlo, o sea, de una manera muy eficaz. Y que sí, regularmente sí es de una manera muy eficaz tomada. Sin embargo, no quiere decir que esté libre o esté fuera de lo que viene siendo los estatutos legales. No, 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 al contrario, es uno de los principales pilares para mantenerlos y para llevarlos a cabo. Después pasaremos a lo que viene siendo el fundamento jurídico en la unidad procesal. Como sabemos, el principio de la unidad procesal se encuentra reconocido y fundamentado en diversas normativas.
procesales, como los códigos y demás. Eh, Podemos decir que estas cuestiones, están muy bien establecidas en cuanto a lo que viene siendo, los estatutos legales, o sea, que tenemos ciertos parámetros o ciertas cuestiones que nos van a regular y nos van a mantener al margen de la ley, o sea, que no van por así decirlo, sobrepasarlos. Y que pues, podemos decir también que no van a sobrellevar o a conllevarte lo que vienen siendo ciertos autoritarismos, que muchas de las veces en este tipo de materia se da que se piensa que ciertas cuestiones son más, por así decirlo, de una índole importante que otra. Entonces, sí, siempre hay que tener ese contexto o esa cuestión que nos dé y nos abarque estas prerrogativas, que el respaldo jurídico de la unidad procesal está fundamental en el reconocimiento de que un proceso deba seguir la consecuencia lógica e interconectada, sin divisiones artificiales que en su curso. La mayoría de los códigos procesales constitucionales contemplan este principio que se deriva de una interpretación adecuada de los principios constitucionales de acceso a la justicia y debido proceso. La jurisprudencia también ha jugado un papel importante en todo esto, debido a que reafirman lo que viene siendo la necesidad de que el proceso no sea fragmentado de forma aleatoria, que impida la tutela legal y demás. ¿Quiere decir esto? Que siempre hay que tener el proceso, este, de una manera activa, o sea, que no se emita la ley, o bueno, en este caso, que no se dé la ley de una manera adecuada. ¿Por qué de una manera adecuada? Ustedes pensarán, o sea, si está emitiendo lo que viene siendo la justicia de una manera procesal. Muchas de las veces, lo que afecta o lo que altera este tipo de procesos es que no se da de una manera rápida y eficaz, o sea, al contrario de darse de una manera rápida y eficaz, se da de una manera que, por así decirlo, es un tanto, pues, pesada, o sea, que tal vez la ley pese más en ciertos parámetros que otros y que esto pueda alterar lo que viene siendo ciertos procesos. Con este tipo de cuestiones se trata de que no se dé esto, o sea, que al contrario, se emitan cuestiones que regulen este tipo de especulaciones principalmente, pues para emitir o para mitigar lo que vienen siendo este tipo de cuestiones que, pues, muchas de las veces sí podemos decir que tenemos un problema en cuanto a la redirección de los estatutos legales. ¿Por qué una redirección es algo importante en esto? Porque lo que trata de darte siempre la ley es que se emita o se haga de una manera justa. Entonces, si no se hace de una manera totalmente justa y transparente, podemos decir que no estamos acatando lo que vienen siendo las cuestiones jurídicas y el proceso judicial, que diga, el proceso procesal, este, emite o hace que estos sean unos parámetros muy bien seguidos, o sea, muy bien contemplados en este caso. Y que pues por ende, estos parámetros siempre se tengan a la alta, o sea, nunca se tengan en bajas perspectivas o en cuestiones que sean anuladas en todo esto. ¿Por qué? Porque pues simplemente no vas a dejar que el proceso sea llevado a cabo de una manera que sea muy lenta, que no dé un progreso eficiente, que no dé cuestiones legales totalmente transparentes y que pues nos dé problemas más en futuro, que pues es uno de los principales cuestionamientos en todo esto, que se quiere siempre tener a la baja, o sea, tener el proceso judicial a la alta significa que quieren tener lo que vienen siendo ciertos estatutos y cuestiones. Vamos a después pasar a la unidad procesal y actos procesales. Sabemos que la unidad procesal
y los actos procesales son las acciones realizadas por los sujetos procesales durante el desarrollo de un proceso judicial. Estos incluyen desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. La unidad procesal implica que todos estos actos deben de estar conectados de manera lógica y coherente, de modo que el acto influencie el siguiente de manera fluida. Por ejemplo, la admisión, por ejemplo, la admisión de pruebas, los alegatos de las partes y la sentencia no deben de verse como eventos aislados, sino como frases o como parámetros, de un proceso único que tiene como objetivo, la solución de un conflicto. Y que con todo esto, se dé que pues tenga una eficacia, o una resolución al principio de unidad sin afectar lo que viene siendo la resolución de caso. La relación entre los actos procesales, es fundamental para la consecución de la resolución. En todo esto podemos decir que cuando uno de estos actos no sigue la secuencia esperada o no se realiza conforme a la normatividad, puede generarse o disociarse una disonancia que afecte lo que viene siendo la integridad del juicio. Esta interconexión en sí, permite que el proceso se desarrolle sin interrupciones, proporcionando a las partes un marco claro y justo. Por ejemplo, la admisión o rechazo de pruebas puede estar, por así decirlo, eh, estrechamente relacionada con lo que vienen siendo los argumentos de las partes para asegurar la equidad y justicia del proceso. También vamos a pasar entre todo esto a la interacción entre sujetos procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad procesal no solo se refiere a la interacción entre los actos, sino también a la relación entre los sujetos procesales. Los sujetos procesales en todo esto son un fuerte impacto o son una cuestión muy fundamental en esta índole. ¿Por qué muy fundamental o por qué muy cuestionado, dirán ustedes? El hecho de que a veces esté muy cuestionado, los sujetos procesales en este tema es porque a veces se hace un hincapié muy fuerte a ellos. Sin embargo, sabemos que sin ellos no podemos tener lo que viene siendo, un juicio. ¿Por qué? Porque, pues, son los, por así decirlo, los impulsadores a este acto, y al no tenerlos, podemos decir concretamente que carecemos de lo que viene siendo una cuestión legal, y que, pues, a final de cuentas, el tenerlo o el hacerlo de una forma, concreta, por así decirlo, este, podemos tomar o podemos decir que, pues, es clave para este proceso. O sea, lo que les estaba mencionando son cuestiones muy fundamentales o son cuestiones de una índole tan básica en lo que viene siendo el proceso jurídico, que si no tomamos en cuenta como primer impacto, por así decirlo, a ellos, podemos decir plenamente que no vamos a tener lo que viene siendo un acto o un proceso judicial. Este, y estos procesos judiciales, por así decirlo, son impulsados por estos mismos. Esta interacción nos da que pues se desarrolle sin interrupciones ni contradicciones cuando los sujetos están cuando los sujetos procesales actúan de manera descoordinada o violan las reglas de la unidad procesal, el proceso pierde su cohesión, lo que afecta a su imparcialidad y eficiencia. O sea, que siempre cuando estés dentro de lo que viene siendo un proceso judicial, tienes que tener una coherencia total, principalmente. mm, Y secundariamente tienes que actuar sobre todas las índoles y la ley. ¿Por qué? Porque,
¿Por qué en esta cuestión, en esta coercibilidad, por así decirlo, es muy importante tener esto? Es porque el demandante, el juez y los abogados tienen roles bien definidos y la interacción de estos actores es crucial para la cohesión del proceso. ¿Por qué creen que la cohesión del proceso en todo esto, o en todas estas cuestiones, es de índole o de manera, por así decirlo, eficaz? O sea, que se dé de una manera no cuestionable, o sea, que sea impuesta a través de ellos. Bueno, la cuestión del por qué estas índoles, por así decirlo, están bien marcadas en todo esto, es porque los sujetos en esta cuestión son muy importantes. O sea, no podemos tomar o no podemos decir que, ay, este, que en esta cuestión, se tengan o se den de una manera muy, variable estos procesos. O sea, que a pesar de no podamos tener o no se pueda tener, ciertas, eh, cuestiones que no regulen estas instancias y que, pues, por ende, este, eh, tengamos un problema, con este tipo de cuestión. O sea, que en todo esto, con estos parámetros, siempre se tenga o siempre se quiera tener, este, una cuestión, de una índole totalmente razonable. O sea, que no se tenga como tal, por así decirlo, ciertas cuestiones que nos den entrada a problemas jurídicos dentro de la índole. O sea, siempre se tiene que actuar con imparcialidad por parte de las autoridades y por parte de los sujetos que representan a estas. Sin embargo, sabemos que a lo largo de la historia han sucedido cosas que han impedido esta imparcialidad o que han hecho que esta imparcialidad sea nula. Entonces, con estas cuestiones o con estas regulaciones, por así decirlo, podemos decir que no queremos o que lo que se quiere obtener de esto es que se tengan, por así decirlo, este, ciertos parámetros que nos den eficacia, en todo esto y que con esto, pues, podamos mantener o podamos regular lo que viene siendo la eficacia de la ley, que, pues, es muy importante o es de una cuestión muy importante siempre mantener o siempre hacer, este funcionamiento y que, pues, a final de cuentas o a final de todo este cuestionamiento, podemos decir o podemos emitir que si tenemos una cuestión muy fundamentada y que podemos tener cuestiones muy, por así decirlo, apegadas a la ley, tanto los sujetos como el proceso y demás, eh, podamos tener lo que viene siendo ciertas imparcialidades o ciertas cuestiones que pues no nos den o nos regulen lo que viene siendo eh, el proceso. O sea, lo que siempre tratamos de hacer o lo que siempre vamos a tener en mente en todas estas cuestiones es que se dé de una manera justa. ¿Por qué? Porque al nosotros emitir de una manera justa o por así decirlo, de una cuestión muy razonable, este, podemos decir que vamos a tener de una manera un tanto fácil el hacer nuestro proceso y asimismo el cumplimiento de la ley. O sea, que es una de las principales cuestiones que vamos a dar a llevar a cabo en todo esto, que pues el cumplimiento de la ley es una de las cuestiones más fundamentadas en todo esto y que por ende, o por así decirlo, por cuestiones podamos tener o podamos regularnos a partir de esta. Y que pues lo que tratamos de hacer o lo que tratamos de decir a partir de estos cuestionamientos jurídicos es que siempre se tenga o siempre se mantenga a la alza estas cuestiones y que pues este, por ende, este cuestionamiento se dé de una manera pues
con todas estas cuestiones y que pues después pasaremos a la unidad procesal y los recursos procesales. Este, los recursos procesales, como la apelación, casación, entre otros, son mecanismos fundamentales para corregir errores en el proceso judicial. Sin embargo, deben de ejecutarse de acuerdo con el principio de unidad procesal. Esto significa que los recursos no deben de interrumpirse innecesariamente en el curso del proceso ni crear incongruencias entre las etapas. Por ejemplo, un recurso de apelación debe presentarse de manera que no altere la secuencia lógica del proceso, sino que busque lo que viene siendo el corregir una posible irregularidad sin generar conflictos que puedan afectar el resultado. El papel del juez en todo esto, de la unidad procesal es fundamental, como también el centro de coordinación del proceso. El juez tiene la responsabilidad de asegurar que todos los actos procesales se desarrollen de una manera organizada y eficaz. ¿Qué es lo que les estaba mencionando? Que aquí en este tipo de procesos, lo que se trata de tener o lo que se trata de emitir, este, es que se tengan o que se hagan, por así decirlo, de una manera muy, pues, por así decirlo, conforme, o sea, que no se tengan o no se obtengan problemas a través de estos procesos, que al contrario de obtenerse problemas o hacer errores, se tenga sin ningún error principalmente y secundariamente se tenga un rol totalmente, por así decirlo, clasificado, o sea, que podemos decir que este tipo de cuestiones o este tipo de cuestionamientos anulen lo que vienen siendo errores en cuanto al proceso. O sea, el proceso en sí debe estar siempre sin ningún error, principalmente. Y secundariamente, deben de tener lo que vienen siendo este el margen de error, que si se llegara a dar o si se llegara a imposibilitar en todo esto, podemos decir que podemos corregirlo a través de otro proceso que nos ayude a rectificar lo que vienen siendo estos factores, que pues es una, es una cuestión muy fidedigna, por así decirlo, este, en todo esto, o sea, que pues podamos decir o podamos emitir que en todo este acto, si se llegan a cometer errores, podamos, podamos tener o se pueda dar una cuestión rehabilitadora en todo esto. Después de esto pasaremos a este, los ejemplos prácticos de la unidad procesal. Podemos decir que la cuestión en todo esto nos da que el primer ejemplo muestra cómo la unidad procesal se respeta que en todo esto se puede dar o se puede emitir una cuestión de una índole o de una variante en esta cuestión. El primer ejemplo es el caso de divorcio. La unidad procesal se mantiene cuando la sentencia de divorcio incluye la cuestión de los hijos, de la pensión alimenticia y la división de poderes. Entonces, en este ejemplo podemos decir que es muy claro cómo se debe llevar el proceso para hacer obtención o para en este caso llevar un proceso de una manera, pues se podría decir sana. ¿Por qué? Porque van a hacer la anulación del matrimonio, que es muy importante siempre tener, por así decirlo, una correlación o una cuestión muy coherente y muy transitoria. O sea, que a pesar de que por así decirlo, que a pesar de que a veces uno tenga cuestiones sentimentales en todo esto, vamos a poner el ejemplo, estas se ven anuladas en el proceso. O sea, no te debes de llevar por el hecho de que, no sé, una mujer está apelando lo que viene siendo una pensión alimenticia a su esposo que no quiere darle lo justo y que pues
El primero nos muestra cómo, pues, la unidad procesal se representa correctamente en un juicio, asegurando que cada proceso o acto, se ajusta a las reglas del proceso. Que, en esta cuestión se anulan lo que vienen siendo o se da que a veces, el mismo proceso en sí te hace llevar pautas que conlleven a, por así decirlo, cuestiones, eh, que obstruyan la eficacia del proceso. O sea, muchas veces sabemos que los errores o el accionar de las personas hacen que los mismos procesos sean de una manera anulatoria. O sea, podemos decir en casos concretos que ciertas sentencias se han dado de una manera muy eficaz, a pesar de que se han llevado errores en todos estos procesos. O sea, errores en el aspecto de que, pues, no se han emitido, por así decirlo, de una manera correcta. O sea, no sé, vamos a poner que 2 personas se ponen muy sentimentales en un juicio, y en el juicio, pues, podemos decir que se tenga o se hagan alegatos en contra del uno del otro. O sea, se empiezan a decir cuestiones muy personales, por así decirlo, este, y que, pues, estas cuestiones, nos lleven o nos conlleven a tener un proceso o a tener una aplicación, pues, un tanto, pues, no tan eficiente, por así decirlo. Y que, pues, a final de cuentas, te da que, pues, la aplicación, de esto es muy importante, o pues muy de una índole muy conllevante por, la cuestión de, este, de estos fundamentos. Déjame poner la siguiente diapositiva. Después de aquí pasaremos a la unidad procesal en el derecho comparado. La unidad procesal en el derecho comparado es interesante observar cómo el principio de unidad procesal se aplica en diferentes sistemas jurídicos a nivel mundial. Cada país tiene su propia interpretación de la ley. Asimismo, en algunos sistemas la unidad procesal está tan arraigada porque cualquier violación se considera un vicio de procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio el acto jurídico em, pueden anularse o pueden darse como desestimados por el incumplimiento del proceso tal como es. O sea, tal vez pasarse un solo paso, como algo tan simple como iniciar de una manera correcta, por así decirlo, lo que vienen siendo, la cuestión jurídica. este, Podría decirse que este mínimo acto nos presentarían consecuencias un tanto, redundantes. ¿Por qué? Porque este acto podremos decir simplemente que con esto nos puede conllevar a acciones de contradicción jurídica. ¿Por qué? Porque no estás dando una eficacia o no estás dando una cuestión, este, buena, por así decirlo, para lo que viene siendo, el acto jurídico. O sea, que a pesar de que muchas veces podemos decir que son cuestiones tal vez muy simples, por así decirlo, es muy importante siempre en el proceso llevarlo a cabo. O sea, lo que se trata de hacer siempre con estas cuestiones es llevar a cabo el proceso de una manera eficaz, secundariamente de una manera limpia, se podría decir. O sea, que no omita ciertos pasos o procedimientos de todo esto, y que, pues, estos mismos pasos nos puedan dar o se pueden conllevar, ciertos actos que nos den este, nos emitan ciertas cuestiones. Entonces, creo que en este tipo de materia, ya para concluir, es muy importante o es de una índole muy importante el conllevar o el hacer, todo el procedimiento de una manera eficaz, principalmente, y secundariamente de una manera que nos restaure la fe en lo que vienen siendo, este,
por así decirlo, la ley. O sea, que a pesar de que, pues, muchas de las veces, este, se lleven o se den a cabo ciertos tan eficaz lo que vienen siendo las cuestiones legales, siempre se tenga muy en contexto que la unidad de procesos o la cuestión procesal es de una índole o es una cuestión muy específica a la ley. O sea, que a pesar de que a veces tengamos ciertas cuestiones o ciertas variables que nos puedan alterar este tipo de, por así decirlo, procesos, no se omita ningún paso y al contrario, se dé una eficacia a través de ellos, porque también los procesos no solamente son para llevarse a cabo, por así decirlo, o sea, los procesos también se podrían decir que son para, por así decirlo, llevar una ejecución limpia del proceso y secundariamente una ejecución buena de este mismo, o sea, que este nos dé cumplimiento, que sea de total, pues podríamos decirlo, una índole totalmente guardada y que pues a pesar de esto, no nos dé o no nos exprese un problema, al contrario, o sea, que nos dé una cuestión o una relación buena para lo que vienen siendo la unidad jurídica, que en este caso lo que trata siempre es del proceso es llevar eficacia y coherencia a lo que vienen siendo la reglamentación y los estatutos. Este, que con todo esto que conllevamos y tocamos en todo este, por así decirlo, tema, podamos decir que este tipo de estatutos o este tipo de estimaciones sean buenas y no sean de una índole que nos afecte. Yo creo que de mi parte sería todo el día de hoy, ah, y que haya sido un tema relativamente fácil para conllevar y que pues aparte de que sea fácil, sea un tema, este, por así decirlo, de una índole idólatra para, pues, proseguir o conllevar lo que viene siendo, ciertas cuestiones. Eh, yo creo que sería toda mi parte el día de hoy. Podemos decir que hemos terminado. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.